Bueno, una pequeña definición de calor es la cantidad de energía cinética. Es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo, se produce calentamiento y cuando sale, enfriamiento. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor, pues ya que sus átomos se están moviendo. El tipo de energía que está moviendo se denomina energía térmica. El calor energético lleva consigo la posibilidad de transferirlo al grado mecánico. ¿Y ahora qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen tres formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. La temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. Se mide con un termómetro. Las escalas más empleadas para medir esta magnitud son la escala Celsius, que se representa con el símbolo C, o centígrado, y las escalas Kelvin se representan con el símbolo K. La única diferencia es que el cero en la escala Kelvin está a menos de 23 grados. En nuestra vida diaria empleamos con frecuencia, en forma indistinta, los términos temperatura y calor para referirnos a diversas situaciones. Estos son conceptos totalmente diferentes que debemos entender con claridad a fin de no confundirlos ni aplicarlos en modo erróneo. En lo que toca a la temperatura, de manera cotidiana nos referimos a la temperatura atmosférica cuando hablamos del clima, o a la temperatura del cuerpo cuando sentimos que estamos enfermos. En cuanto a la temperatura atmosférica, las temperaturas extremas que se han registrado sobre la superficie terrestre corresponden las más altas, por arriba de los 50 grados centígrados, a los desiertos, y las más bajas, menores de 80 grados centígrados bajo cero, a los polos. Respecto a la temperatura de nuestro cuerpo, cuando estamos sanos, la temperatura se sitúa entre 36.5 y 37 grados centígrados. Si la temperatura corporal baja de 36.5 grados centígrados o sube de 37 grados centígrados, clínicamente puede haber una enfermedad o anomalía. Cuando la temperatura ambiente se encuentra entre los 18 y 21 grados centígrados, nos sentimos cómodos. Pero, ¿qué es la temperatura? Para entender qué es la temperatura desde el punto de vista de la física, hay que recordar que la materia, sea en forma de gas, líquido o sólido, está formada por átomos y moléculas que no permanecen en reposo, sino que continuamente están en movimiento, como si estuviera temblando.
Estamos hablando del movimiento de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, y no del movimiento del cuerpo mismo. En otras palabras, aun cuando un cuerpo esté en reposo, sus átomos y moléculas se mueven al azar de manera constante, en virtud de lo cual tienen una energía promedio asociada, llamada energía cinética promedio. Cuando un objeto se calienta, aumenta el movimiento de los átomos y las moléculas, y por lo tanto, también la energía cinética promedio, mientras que cuando se enfría, disminuye este movimiento y también la energía. El fenómeno de calentamiento y consecuente aumento de energía ocurre cuando acercamos a la llama de una estufa, mechero o vela cierta cantidad de agua, una moneda o cualquier otro objeto. La mayoría de las sustancias se expanden conforme se calientan y se contraen cuando se enfrían. Cuando se calienta una sustancia, la energía que absorbe hace que sus moléculas y átomos se muevan más rápido y más ampliamente, ocupando más espacio. La temperatura de un objeto es una medida de la rapidez del movimiento de vibración o agitación de sus átomos y moléculas. En otras palabras, es una medida de energía cinética promedio de sus moléculas, también llamada energía térmica del objeto. Conforme este movimiento de vibración aumenta o disminuye, la temperatura del cuerpo sube o baja. Lo que nos dice qué tan caliente está un cuerpo es su temperatura, misma que se expresa por medio de un número que corresponde a una marca en una escala graduada. Hay diferentes escalas para medir la temperatura, entre ellas Celsius, la de Fahrenheit y la de Kelvin. Las dos primeras usan dos puntos fijos de referencia, la temperatura a la cual el hielo de agua se derrite o funde y la temperatura a la cual el agua pura hierve a presión atmosférica al nivel del mar. En la naturaleza existen tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Al aplicarle calor a una sustancia puede cambiar de un estado a otro. Si le aplicamos de sólido a líquido, se convierte en fusión. De líquido a sólido, se convierte en solidificación. De líquido a gaseoso se llamaría evaporación y de gaseoso a líquido en condensación. También tenemos de sólido a gaseoso que se va a llamar sublimación progresiva. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. Las temperaturas más altas tienen lugar cuando las moléculas se están moviendo y vibrando y rotando con mayor energía. Por ejemplo, si tomamos dos objetos que tienen la misma temperatura y los ponemos en contacto, no habrá una transferencia de energía entre ellos, porque la energía media de partículas en cada objeto es la misma. Pero si la temperatura de uno de los objetos es más a la que la otra, habrá una transferencia de energía del objeto más caliente al objeto más frío, hasta que los dos alcancen la misma temperatura. Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del ruido. Este movimiento transfiere el calor de una fuente del ruido a otra, por un proceso llamado convección. Cuando un recipiente con agua se calienta, la capa de agua que está en el fondo recibe mayor calor. Esto provoca que el movimiento aumente y por lo tanto disminuye su densidad, provocando que esta capa de agua caliente se desplace hacia la parte superior del recipiente y parte del agua más fría baje hacia el fondo. El calor.
Toda la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de átomos y moléculas. Estas diminutas partículas no están inmóviles, sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad, dependiendo de su estado. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos, y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. El calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, con independencia del calor total de cada cuerpo. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura. Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el 0 absoluto. A esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación, y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 de grado, pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable. Bueno, como ya sabemos, a menudo pensamos que calor y temperatura están relacionados entre sí, pero son conceptos muy diferentes. Calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras temperatura es la medida de energía. Calor depende de la velocidad de las moléculas, tamaño y de su tipo, mientras temperatura no depende de esto. Para ello mostraremos el siguiente ejemplo. Le ponen una música al fondo. ¿Verdad? Sí, con música al fondo, ya sé. Ponle nueva. Bueno, José, ¿qué ha ocurrido en el experimento de hoy? Vemos acá que con el calor de la vela el oxígeno se calienta y como el aire caliente tiende a subir, vemos que infló el globo y acá lo vemos inflado. Ya cuando el oxígeno baje la temperatura tiende a bajar como el aire frío tiende a bajar, entonces se va a desinflar el globo. Ok. Hágale, pues. Bueno, la ley de Ilusat nos dice que a volumen constante
la presión de un gas aumenta con el incremento de la temperatura. Digamos, si vemos que la temperatura aumenta la presión del gas, pues Debido al calor. debido al calor.